Seguimos adelante con estas conferencias sobre la epístola a los Gálatas, y qué grato reunirme y verme otra vez con ustedes, ya que esto se está formando en una comunidad de personas que estamos siendo bendecidos y gozándonos en esta gran verdad de la justificación por la fe, tal cual la expone el apóstol Pablo y la explica el gran reformador Martín Lutero, un teólogo de inmensa talla, mayor que yo diría cualquier teólogo de hoy. Hay algunos que me mandan a escuchar la justificación según la predica un tal MacArthur. Yo lo he escuchado muy bien, pero no le llega a la talla de Lutero. Algunos se ofenderán por eso. No hay teólogo hoy que se pronuncie sobre la epístola a los Gálatas como se pronunció Lutero. Y eso no le gusta a muchísimos, claro que no. Porque es la doctrina de la justificación por la fe basada, cimentada, fundada en las Escrituras. Y aquí Lutero ha estado hablando de cómo las naciones son bendecidas por Abraham. Y no tengo que recordarles, pero lo voy a hacer, que por favor se suscriban, presionen el botoncito de like, porque humanamente es como esto crece. Pero tenemos que confiar que también crece por medio del Espíritu Santo, porque queremos que, así como la promesa es que las naciones serán benditas en la promesa dada a Abraham, en la promesa del Cristo, así también por este medio llegue la bendición de Abraham. Y como dijimos en el video anterior, en este momento nosotros estamos siendo parte, entramos en esa burbuja de la promesa, de que esta promesa sería para todas las naciones, para que la escuchen todas las naciones y crean en el Cristo enviado de Dios. Aquí vemos que bendecir no significa otra cosa sino, como dije antes, en ti serán benditas todas las naciones, de predicar y enseñar la palabra del Evangelio, confesar a Cristo y darlo a conocer entre los gentiles. ¡Qué privilegio! Y este es el oficio sacerdotal, el sacrificio continuo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Repartir esta bendición por la predicación, el suministro de los sacramentos, absolviendo, consolando y ministrando la palabra de gracia dada a Abraham, por la cual fue bendecido. ¿Cuándo fue la última vez que se celebró una santa cena en tu iglesia y en la predicación previa o al suministrar los sacramentos se dijo que este pan es el cuerpo de Cristo en la promesa dada a Abraham? Y el que cree al tomar este pan y al beber este vino, está escuchando y recibiendo la promesa dada a Abraham y es justificado por la fe. Es que el Evangelio se trata de traer a Cristo al creyente. Y Cristo hizo provisión de estos medios para que al usarlos, al tomarlos, al entrar en ellos, nosotros tengamos paz y consuelo en el Evangelio. Por la cual fue bendecido, pues al creerla, recibió la bendición. Así también nosotros, creyendo, somos bendecidos. Esta bendición es de gran gloria, no ante el mundo, sino ante Dios. Pues hemos escuchado que nuestros pecados han sido perdonados y somos aceptos ante Dios. Más bien, nos librará del pecado, de la muerte y de todo mal.
nos dará justicia, vida y eterna salvación. De esta bendición, como he estado diciendo, los profetas predicaron en sus escritos. Los patriarcas no la recibieron con la indiferencia de los judíos, los eruditos papistas y los sectarios de hoy, que son los legalistas de hoy. En vez, los profetas las leyeron y sopesaron con gran esmero, entendiendo que estas promesas profetizaban del Cristo y de su reino, tal cual lo declara la profecía de Oseas: de la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. Es una manera inspirada de relacionar esta profecía de Oseas a la obra de Cristo justificando al pecador. Así también otros profetas en otros textos repitieron todas estas promesas en las cuales Dios había prometido a los padres herir la cabeza de la serpiente y bendecir a todas las naciones. Además, si las naciones serán bendecidas, si son reputadas justas ante Dios, entonces sigue que son libres del pecado y la muerte, son partícipes de la justicia, salvación y vida eterna, no por sus obras, sino por su fe en Cristo. Por tanto, este texto de Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las naciones, no habla sencillamente de bendecir con los labios. Más bien es de gran magnitud porque pertenece a la imputación de justicia, a que Dios atribuye justicia a ti por medio de la fe, la cual vale ante Dios, redime del pecado y todos los males que acompañan al pecado. Ahora aquí quiero hacer una pausa, un paréntesis. Fíjense ustedes que hay algunos que dicen que Lutero defendió la doctrina del infierno. En toda nuestra lectura hasta el momento, Lutero no ha usado la doctrina del infierno ni la ha llamado en cuenta. Ustedes encontrarán que de vez en cuando él se refiere al infierno como un sinónimo de estar separado de Dios, de no recibir la bendición. Pero aquí en ningún momento se habla del infierno. Lutero no usa el infierno para levantar a Cristo como el Salvador. No es necesaria una doctrina del infierno, de que el pecador será atormentado para siempre y que pasa de un lado al otro y en ciertos lugares la temperatura es más alta y en otros más bajos y algunos morirán después de tanto tiempo. Eso no es necesario. Ante la doctrina de la justificación cae el infierno con todos sus terrores. Deja de existir. El infierno no existe para el creyente justificado. Y de hecho, de que la bendición se reparte a todas las naciones, entonces no hay maldición.
Porque el infierno, según se concibe, y el infierno en sí, tal como se concibe en el catolicismo romano, y cada vez que usted ve candela detrás del infierno, todo eso viene de los ritos babilónicos y de creencias babilónicas, que no son bíblicas. Pero de la doctrina del infierno hay otros que hablan mucho mejor que yo. Y la explican mejor que yo, pero yo quería hacer ese paréntesis. Que aquí de ninguna manera se utiliza la doctrina del infierno para asustar al creyente a creer. Esta bendición es de gran magnitud porque pertenece a la imputación de justicia que Dios te atribuye, la justicia de Cristo, la cual vale ante Dios. La nuestra no vale. Redime del pecado y todos los males que acompañan al pecado. Pues bien, esta bendición se recibe por la fe, pues el texto dice claramente, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso es una bendición precisamente espiritual. Con solo decir, eres bendecido, alcanza a todo el mundo eficazmente. Ahora algunos me van a preguntar si Lutero creía en la salvación de todos. Pues él no está vivo para preguntarle, pero sus palabras hablan acá de una manera muy inclusiva. Cuando dice, con solo decir eres bendecido, alcanza a todo el mundo eficazmente. Y cuando Pablo habla de todas las naciones, él no dice en ningún lugar excepto las que se perderán. Y en el libro de Apocalipsis se habla de que las naciones, de que todas las naciones estarán allí. Bueno, ese también es otro tema del cual otros hablan mucho mejor que yo, pero es necesario mencionarlo. Porque la gracia de Dios es abarcante, especialmente para aquellos que hemos perdido seres muy queridos, amados, personas que hemos admirado, querido, añorado con todo el corazón, pero que no han sido creyentes y han pasado a la tumba sin ser creyentes. ¿Los vamos a excluir de la promesa? ¿O será que Dios entiende por promesa algo que nuestra mente no puede entender? Porque siempre que nosotros hablamos de esto, viene otra vez la razón y se opone diciendo imposible. Fuerte la razón pecaminosa. Aunque esta bendición es difamada, es la única que vale ante Dios. Por tanto, este texto es poderoso, pues dice que los creyentes participan de esta promesa con la bendición dada al creyente Abraham. Asimismo, Pablo se adelanta a los judíos tapando su jactancia en Abraham, el procreador y obrero, el justo ante los hombres, pero ese no es Abraham el creyente. Y algunos me van a decir, ya ve, Pastor Camacho, usted hasta está difamando y hablando, tergiversando las palabras de Lutero, porque Abraham claramente dice que es el creyente. Ajá, y nosotros somos Dios para saber lo que había en la mente de aquellos que nosotros hemos querido y amado, y ellos han pasado al más allá sin declararnos verbalmente que han creído.
¿Acaso nosotros vamos a usar nuestra computadora y nuestra razón para ver dentro de la mente? ¿O será que Dios, que lo sabe todo, también por su palabra que no puede mentir, puede ver lo que Él puso dentro de cada ser humano? Y por lo tanto, por su inmensa gracia, los llama también creyentes. Pero yo les ruego, por favor, no se espanten por esto, no vayan a pensar que la fe es exclusiva, porque si nosotros estuviéramos en lugar de la persona que se hubiera perdido, es decir, si nosotros no hubiéramos creído, o al menos según las apariencias no fuéramos creyentes, ¿acaso no quisiéramos que alguien abogara a favor de nosotros para no perder la bendición de la vida eterna en Cristo Jesús? Así que esa moneda tiene dos caras. De tal modo que Dios entiende creyente de una manera que nosotros no la entendemos. Dios entiende gracia y misericordia mucho más allá de nuestro propio entendimiento. Tenemos que darle a Dios la prerrogativa de ser Dios. Creo que fue C.S. Lewis quien escribió, y voy a citar las palabras en inglés primero: Let God be God. Dejen que Dios sea Dios. Dejen que Dios sea Dios. No le quitemos a Dios nada de lo que Él puede ser. Ahora, Lutero, hablando en su tiempo, pasa a ser una referencia, una ilustración a su tiempo, que es muy atinada a nuestros días también. Pues bien, así como los judíos se glorían solamente en Abraham de las obras, así también el Papa presenta solo al Cristo de las obras, o más bien a Cristo nuestro ejemplo. Todo el que viva justamente, dice el Papa, debe andar como anduvo Cristo, y lo dicen tan piamente. También lo dicen así de los púlpitos adventistas, carismáticos, metodistas, presbiterianos y muchos más. Y dicen de acuerdo a su propia declaración en Juan: porque ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. Citando a Juan 13:15. No negamos que los fieles deben seguir el ejemplo de Cristo y de tener buenas obras. Pero decimos que por ellas no serán justificados ante Dios. Aquí Pablo no razona tocante a lo que debemos hacer, sino de la manera como somos justificados. Propone a Cristo solo, muriendo por nuestros pecados, resucitado debido a nuestra justificación, y aferrarlo por la fe como un don y no como un ejemplo. La razón no puede entender esto. La razón solo entiende de ejemplo. Y yo me recuerdo cuando yo era niño allá en Colombia, haciendo las tareas, muchas veces se nos daba la tarea de calcar. Claro, eso ahora ya no existe, porque ahora existen computadores y tabletas y cuánta cosa, ¿no? Pero a nosotros o se nos pedía que dibujáramos o que calcáramos. La clase de geografía.
Teníamos que calcar el mapa geográfico de Colombia, el mapa de los ríos, el mapa de los productos, y allí estaba uno calcando. Ponía el mapa abajo y ponía el papel arriba e iba marcando con lápiz bien cuidadosamente el mapa y la periferia y todo alrededor y poniendo las ciudades donde debían estar y según el mapa. Eso es seguir el ejemplo. Y eso es lo que nos piden muchos en sus predicaciones, en sus doctrinas, que nosotros debemos hacer para ser salvos. Pero Cristo se recibe como un don, no como un ejemplo. Cristo se recibe como si fuera la Colombia misma que recibimos en vez de calcar. Nosotros no calcamos a Cristo en nuestras vidas, sino que Cristo mismo se nos regala a nuestras vidas para sustituirlas en vez de las nuestras. La razón no puede entender esto. Por tanto, así como los judíos imitan a Abraham el obrero y no a Abraham el creyente, así también los seguidores del Papa hacen hoy lo mismo, y todos los demás legalistas y sectarios de hoy. Junto con el Papa, todos los que buscan la justicia por las obras se fijan y se aferran no al Cristo que justifica, sino al Cristo de las obras. De esta manera se desvían de Cristo, de la justicia y de la salvación. Así como los judíos que fueron salvos siguieron a Abraham el creyente, así también nosotros hoy. Si hemos de ser librados de nuestros pecados y ser salvos, debemos aferrarnos al Cristo justificador y salvador. Pues el mismo Abraham se aferró a él por la fe y fue bendecido por el favor de Cristo. Ciertamente para Abraham fue de mucha gloria cuando recibió la circuncisión por mandato de Dios y fue dotado de excelentes virtudes, obedeciendo a Dios en todas las cosas. Así también es de gran adulación y felicidad imitar el ejemplo de Cristo. Entonces es cuando obramos, amamos al prójimo, hacemos el bien a los que nos ultrajan, oramos por nuestros enemigos, llevamos con paciencia la ingratitud de los que pagan mal por bien. Pero todo esto de nada vale como justicia ante Dios. Las excelentes obras y virtudes de Abraham no fueron la razón por lo que fue contado justo ante Dios. Y es que algunos dicen, que Abraham obedeció la ley, así que es la fe más las obras. Eso me lo escriben aquí en los comentarios de YouTube. Pero esa no es la causa de la justificación. Abraham creyó y Dios se lo contó como justicia. Las excelentes obras y virtudes de Abraham no fueron la razón por la cual fue contado justo ante Dios, ni tampoco la imitación y seguir el ejemplo de Cristo nos justifica ante Dios. Y bueno, allí terminó Lutero la conferencia número 17. Ya era tarde y había que apagar las antorchas y caminar a los diferentes cuartos y salas de habitaciones donde vivían estos seminaristas. Y nosotros nos lo podemos imaginar en la oscuridad de la noche, caminando en grupos de 3 o 4,
preguntándose, ¿qué piensas tú de esto? Y algunos regocijándose, diciendo, no, es que esto es maravilloso. Algunos con dudas, no, yo necesito escuchar más todavía. Y así estamos nosotros. Hay algunos que se regocijan al terminar estas conferencias. Y gracias a ustedes por escribir comentarios de ánimo y apoyo. Y hay otros que, yo no sé si voy a escuchar esto otra vez o no. Pero por la gracia de Dios yo les ruego que lo siga haciendo. Tan solo por participar en este evento histórico en el cual estamos escuchando estas conferencias de los labios de este gran reformador Martín Lutero. Es un momento histórico. Así que es muy importante en ese aspecto. También porque no hay ningún otro lugar en el internet, ni en inglés, ni en español, ni en francés, ni en italiano, ni en alemán, ni en latín, ni en hebreo, ni en griego, donde se está leyendo y predicando la doctrina de la justificación por la fe basada en este comentario de Lutero. Así que es un momento también muy especial. Y bueno, llega el sábado 5 de septiembre de 1531 y estamos un poquito, pues, si estamos siguiendo las fechas, estamos ya un poco adelantados. Porque llega ese momento en que nuevamente se reúnen. Ese sábado de noche vuelven a la sala a escuchar la próxima conferencia. Estas conferencias duraban entre 2 o 3 horas, mientras los alumnos hacían algunas preguntas y Lutero las respondía. Algunos de esos momentos no llegaron a plasmarse aquí en las notas. Bueno, dice Lutero que para justificarnos ante Dios se requiere un precio mucho más excelente que la imitación de que nuestra imitación del ejemplo de Cristo. Se requiere un precio mucho más excelente. Este no es ni la justicia del hombre ni la de la ley. Para nuestra justificación es necesario que Cristo nos bendiga y salve. Así como Abraham se aferró a él como su bendición y salvador. ¿Cómo? No por obras, sino por fe. Por tanto, hay una gran diferencia entre Cristo el que bendice y redime y Cristo el que obra y da ejemplo. Bien, aquí Pablo habla del Cristo redentor y de Abraham el creyente, y no del Cristo ejemplar o del Abraham el obrero. Por tanto, añade a propósito y con gran pasión, todos los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Es como si Pablo pudiera haber mirado hacia el futuro y haber visto cómo la fe iba creciendo en nuestros corazones. Y nos anima con estas palabras diciendo, todos los que son de fe. Has escuchado tú el evangelio, ha comenzado a crecer la fe en tu corazón. Ten ánimo, hijo mío. Levántate, hija mía. Todos los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Alabado sea el Señor por habernos unido a esa familia de la fe a lo largo de toda la historia. Desde el comienzo de la historia. Hay una sola familia de fe unida en esta verdad de que al creer somos declarados justos por la palabra de Dios. Se nos atribuye la justicia de Cristo y hoy tú y yo
pertenecemos a esta gran familia de los creyentes, perdonados, redimidos, justificados y anticipadamente resucitados por el poder de Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Dios bendiga tu entrar y tu salir, te proteja,